Bueno, vamos a conversar justamente respecto de los fundamentos del fallo del Tribunal Constitucional, pero también respecto a esta opción del gobierno de primero enviar un veto supresivo y luego también enviar una ley corta para afrontar los efectos del fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional parte de esta reforma constitucional. Nos acompaña el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier. Muchísimas gracias por estar con CNN Chile. A ver, senador, lo primero que quiero preguntarle es, ¿está haciendo bien su pega el gobierno respecto de cómo afrontar el fallo del Tribunal Constitucional? O, como dijo Ignacio Walker, él tiene que reclamarle, llamarle la atención al gobierno que haga con prolijidad y no con desprolijidad su trabajo, una crítica a la que se suma también el diputado socialista y exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade? Bueno, muy buenas noches. En primer término, gracias por la posibilidad de conversar. Permíteme decir que el gobierno, cuando presentó este proyecto, lo hizo con informes de múltiples constitucionalistas. No hay una improvisación sobre el tema de la titularidad sindical. Por desgracia, somos el único país del mundo donde no se reconoce que los trabajadores, en plural, se representan sus derechos colectivos a través de sindicatos. Estamos en un país que tiene ciertas cosas curiosas o anómalas respecto al resto del mundo. En este fallo, y déjeme ir al tema de fondo, el Tribunal Constitucional ha tomado una opción, lamentable a mi juicio, de interpretar la Constitución de una mirada muy estrecha, y lo dicen en el fallo, por lo menos la parte que pude ya leer, donde dicen que la Constitución hay que interpretarla al tenor literal, y de acuerdo al contexto y contenido en que se promulgó en los años 80, es decir, en la visión neoliberal que hay. Por ende, ese es el contexto de este fallo del Tribunal Constitucional. Era muy difícil pensar que íbamos a tener un fallo de este carácter tan ideológico. Lo que ha hecho el gobierno frente a eso, frente al saber que se eliminó la titularidad sindical, es acordar dos acciones. Uno, un veto supresivo para eliminar aquellas partes del proyecto de ley que eran el contrapeso a la titularidad sindical. Es decir, el proyecto de ley, este nuevo modelo de relaciones laborales, incluía más flexibilidad, algunos pactos que flexibilizaban incluso derechos fundamentales a cambio de sindicatos más fuertes. En tanto se eliminan los sindicatos fuertes, es impensable dejar a los empleadores decidir sin un contrapeso el cambiar la cantidad de horas que uno trabaja o las horas extras, es decir, modificar derechos fundamentales. Por eso, la primera parte del veto es eliminar desequilibrios en el proyecto que tiene que publicarse, y también se modificó un tema de quórum que, por desgracia, algunos colegas parece que no han tenido el tiempo de leer el veto. No dice relación al quórum para constituir sindicatos, sino los quórum que son necesarios una vez que existe un sindicato legalmente, los quórum para negociar. Es otra materia. Senador, justamente el senador Eugenio Tuma había dicho que había quedado muy bien resuelto el tema de los quórum y que era un acuerdo en su mérito, que no estaba ligado al tema de la titularidad. Estoy buscando sus palabras exactamente para ser fiel a ellas, no quiero cambiarle palabras al senador Tuma, pero él decía que... Decía el senador, este se resolvió de muy buena manera y no veo por qué la inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Constitucional sobre la titularidad sindical puede afectar esa resolución que es equilibrada. Ahora, él se refería justamente, como usted mencionaba, al quórum para constituir sindicatos, que usted explica que no es lo que dice el veto. Sino que para negociar una vez constituidos. ¿Qué habría que decirle entonces al senador Tuma? Mire, en el proyecto de ley es amplio, es complejo. Aborda quórum para constituir sindicatos desde una pequeña, mediana o gran empresa. Los quórum para, una vez constituidos los sindicatos, para negociar. Los quórum para elegir delegados en sindicatos interempresas. Es decir, se habla de diferentes tipos de quórum. Es efectivo que en la inquietud que tiene el senador Tuma, el veto no lo afecta y por ende tiene razón. Lo que ocurre es que él ha hecho una lectura equivocada o le han informado en forma parcial de lo que dice el veto. Senador, el veto es para evitar un desequilibrio en el proyecto. Me quedó claro su punto de vista, pero tanto el diputado Osvaldo Andrade, ex ministro del Trabajo, como el senador Ignacio Walker
dicen que este veto tiene una connotación de revancha después de la derrota sufrida por el gobierno en el Tribunal Constitucional. ¿A su juicio eso es así? ¿Es una revancha el enviar un veto supresivo? A ver, me parece que sería un despropósito, permíteme usar esa palabra, de que una ley que era para nivelar la cancha a favor de los trabajadores salga del Congreso con desequilibrio en contra de los trabajadores. Los pactos de adaptabilidad, porque esa es la parte a la que hacen referencia en el fondo, que permite cambiar la jornada de trabajo, es decir, que un trabajador tenga que trabajar 14 días continuos y después de descansar 7, ese modelo de jornada atenta contra derechos fundamentales. Hoy los únicos que pueden acordar esa jornada especial es la Dirección de Trabajo de acuerdo al artículo 38. Eso se va a mantener. Lo que había incorporado este proyecto de ley es que el empleador iba a poder negociar directamente con el sindicato este cambio de jornada. Dado que ya el sindicato no va a tener titularidad, parece un despropósito permitir que el empleador pueda generar una jornada sin tener contrapeso, sin tener que consultar con la Dirección de Trabajo y sin tener que negociarlo con un sindicato. Ese es el punto que está. Sí, la pregunta es que desde el punto de vista político, estas críticas muy duras en contra de la decisión del gobierno de usar un veto supresivo, además de una ley, pero la crítica es al tema del veto. Entonces yo quiero preguntar cómo desde el punto de vista político usted recibe críticas tan duras como decir que el veto para estos senadores, para este diputado, da una imagen de revancha. Perdí en el Tribunal Constitucional y la revancha es mandar un veto. Son de su coalición. Lo que ocurre es lo siguiente, Mónica. Voy a contestarte de dos formas, pero permíteme la afirmación. El proyecto de ley establecía a mayor titularidad sindical, a mayor fortaleza de los sindicatos, se puede incluir más flexibilidad, que son los pactos. Pero con un sindicato que no tiene la fortaleza, introducir más flexibilidad a favor de los intereses del empleador parece desproporcionado, parece un despropósito. Yo creo que mis colegas en eso han hecho una lectura inadecuada de lo que es el veto, quizás porque no han comprendido o quizás porque no han entendido lo que significa la pérdida de la titularidad en su plenitud. Y en esto mi compañero de partido, Osvaldo Andrade, sabe que el Partido Socialista en su comisión política en plena le pidió al gobierno en forma unánime de que se entregue un veto para eliminar estas cosas, porque sentíamos que era un desequilibrio, y una ley corta como él había propuesto para perfeccionar las normas que van a quedar incongruentes. Entonces, perdón, las palabras del diputado Osvaldo Andrade, las palabras del diputado Osvaldo Andrade, entonces, ¿no representan el sentir del Partido Socialista respecto de la decisión de usar un veto? No, para nada, al contrario, yo creo que los socialistas nos sentimos satisfechos de que se haya acogido lo que propusimos, de que este proyecto que tiene que publicarse, porque se tiene que publicar por mandato legal, no puede ser un proyecto donde los trabajadores retrocedan. Este es un proyecto para que los trabajadores se fortalezcan para poder negociar y cerrar la desigualdad de sueldos que hay en nuestro país. Este proyecto era para devolverle derechos que los trabajadores chilenos tenían 40 años atrás. Este proyecto de ley es para devolverle a los trabajadores los mismos derechos que tienen todos los trabajadores en el resto del continente. Es una ley bastante moderada, ¿no? Y en esto yo quiero decirme que estimo mucho a Osvaldo, estimo mucho a Ignacio Walker, pero creo que deberían ser más cautelosos y cuidadosos con las palabras, informarse mejor y ser parte del colectivo en vez de, disculpe lo que voy a decir, no quiero ofender a nadie, pero las actitudes de díscolos no es una buena cosa para la nueva mayoría. Yo creo que hay que trabajar más unidos. Me quedo con las palabras de la presidenta de la democracia cristiana, Carolina Goich, que ha dicho que respalda plenamente la actitud y la propuesta de la presidenta Bachelet. Usted decía entonces que no interpretan a los socialistas las palabras de Osvaldo Andrade. Hay otras palabras también que se han vertido y de parte de Osvaldo Andrade. Él dice que las diferencias entre la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda han perjudicado la tramitación de la reforma laboral. Antes de ir a esa afirmación, quiero ir a una parte previa que la contiene esa afirmación. ¿Hay diferencias importantes al interior del gabinete entre Hacienda y Trabajo respecto a la reforma laboral? A ver, yo creo que es evidente que durante la tramitación de la ley laboral hubo dos visiones. Hubo una visión desde la macroeconomía, que es lo que hace el ministro Valdés, y ese es su rol, preocupado de los ciclos de la economía,
y otra visión sectorial que es la que tiene que ser la ministra Jimena Rincón. Y es evidente que en esas dos miradas por momentos pueden haber puntos de vista que no siempre son completamente idénticos. Pero en el trámite lo que primó fue la opinión de la presidenta Bachelet, que es lo que corresponde, que es la opinión única de gobierno. Es cierto que en un momento hubo una cierta descoordinación, en particular en relación al reemplazo interno durante una huelga cuando el sindicato no es representativo de la totalidad de los trabajadores. Pero hoy yo entiendo que el gobierno ha hablado, hay una visión, entiendo que el ministro de Hacienda está preocupado de que este debate del veto y la ley corta se haga pronto para que no mantener ciertas, yo diría, inseguridades o un clima de falta de certeza, por sobre todo para que no se retrase el otro debate que hay que hacer en el Congreso y que ya partió, que tiene que ver con las iniciativas pro empleo, iniciativas pro crecimiento, las iniciativas que tienen que ver con aumentar la productividad, entre ellas lo del Fondo de Infraestructura. Entiendo estas dos miradas. O sea, existe división, es lo que usted me está diciendo de manera más elegante, al interior del gabinete, específicamente entre Hacienda y Trabajo, respecto a algunos puntos de la reforma laboral. Usted dice ha primado la visión de la presidenta Bachelet. ¿Con quién está más cercana la visión de la presidenta Bachelet? ¿Con la postura que ha defendido Trabajo o con la postura que ha defendido el Ministerio de Hacienda? Mire, los ministros trabajan para la presidenta. Está bien, pero cuando alguien cada uno tiene que entregar... Cada uno tiene que entregar sus insumos, es evidente. Y es evidente que el ministro de Hacienda cuida los equilibrios macroeconómicos y él tiene su mirada, y la ministra de Trabajo tiene que defender su visión sectorial. Es lo mismo que pasa en el área de salud, donde la ministra Castillo tendrá que defender sus presupuestos y el ministro de Hacienda dirá cuánto se puede dar. Yo creo que lo que corresponde es que la presidenta, que es la jefa de Estado, senador, es la que frente a los consejos toma la posición. No me respondió la pregunta. Finalmente, ¿por cuál de las dos posiciones zanjó la presidenta desde su perspectiva? Por la posición de la ministra Rincón, sin duda. La visión sectorial, que era un proyecto de ley que permitiera nivelar la cancha, es el compromiso programático de la presidenta frente a los ciudadanos, y la presidenta tomó la opción que, a mi juicio, era lo que está en el programa y lo que ha sido su tradición, que en este contexto iba a pelear por un proyecto que nivelara la cancha, y el veto tiene como propósito también evitar que este proyecto, que ha sufrido un traspié, no es un retroceso completo, es un traspié, tiene este proyecto muchas cosas muy positivas que son avances por los trabajadores, pero lo que se quiere evitar es que quede desequilibrado en algunas materias. Senador. En eso la presidenta Bachelet ha dado todo el respaldo a la ministra Rincón. Y respecto de estas descoordinaciones que señalaba el diputado Osvaldo Andrade, que usted también dice, sí, ha habido una cierta descoordinación entre Hacienda y Trabajo en la tramitación. ¿Esas descoordinaciones han perjudicado de alguna manera el avance de la reforma laboral? Y se lo digo porque más de un parlamentario ha señalado que estas descoordinaciones o diferencias entre la ministra del Trabajo y el ministro de Hacienda finalmente han acentuado las diferencias al interior de la nueva mayoría. ¿Usted cree que esas diferencias han perjudicado el trámite de la reforma laboral y, así como otros, usted también les pediría más coordinación en el gobierno? A ver, en esta materia sobre titularidad sindical, toda la nueva mayoría está de acuerdo. No, en general en la reforma me refiero. Walker. En general en la reforma laboral. Es importante indicar que en las cosas sustantivas hubo amplios acuerdos en la nueva mayoría. Evidentemente las descoordinaciones impiden que uno haga mejor las cosas. Habría sido mejor no tener dos opiniones en algunos momentos sobre algunos temas sustantivos, y eso evidentemente genera cierta confusión o permite que se potencien ciertas diferencias. Por suerte eso se subsanó ya hace varias semanas y no es el tema de discusión hoy día. Hoy hay una posición común respecto al veto y la ley corta, respaldar lo que ha dicho la presidenta Bachelet, es lo que ha dicho la Comisión Política del Partido Socialista el lunes pasado, es lo que ha dicho Carolina Goich, presidenta de la Democracia Cristiana, estos días. Ahora, ¿qué más, para ir cerrando, qué más respecto al tema del desempleo, que es un tema que obviamente que ha aumentado, que está aumentando, que para algunos puede ser el comienzo de un aumento importante del desempleo? Quiero saber primero si a usted le preocupa el tema del desempleo y qué medidas en concreto se pueden tomar, porque algunos además vinculan las reformas
a el aumento finalmente del desempleo. Quiero saber si usted vincula las dos situaciones y quiero saber también si a usted le preocupa y qué medidas postularía usted que hay que tomar en esta materia. Mire, por cierto me preocupa el desempleo, nos preocupa que la economía no crezca a un ritmo mayor de lo que está creciendo. A diferencia de otros países, nosotros sí estamos creciendo, pero queremos evitar que el contexto internacional nos afecte más negativamente de lo que nos ha afectado. Y por ello respaldamos plenamente no solamente la agenda de aumento de productividad que ha anunciado la presidenta con el ministro de Economía, no solamente sacar adelante con gran celeridad la regulación de este fondo de infraestructura que es determinante para crear las bases materiales, la base de infraestructura para un nuevo ciclo de expansión. Y yo creo que esas son dos prioridades donde deberíamos concentrarnos en el debate legislativo de estos próximos meses y espero que nadie pierda de vista que eso sí es prioritario. Sí tengo una diferencia de juicio respecto a lo que dicen algunos respecto a la reforma laboral, porque parece que en Chile cuando la economía va muy bien, hay quienes dicen, ¿para qué vamos a hacer una reforma laboral si los trabajadores están bien? Y cuando la economía está creciendo un poco menos, dicen, ¿para qué va a haber una reforma laboral si esto dificulta o perjudica el empleo? Mire, hay algunos que nunca encuentran un momento para ayudar a los trabajadores o para ayudar a achicar las brechas salariales. Este proyecto de ley, la reforma laboral, es para achicar las diferencias en nuestro país. No es para evitar que se genere riqueza. Queremos que crezca más el país, que generemos nuevas cadenas de valor, que no sigamos solamente siendo un país extractivo que exporte recursos naturales. Y para eso es la agenda pro productividad. Pero por favor, no seamos, yo diría, casi majaderos en siempre cargarle a los trabajadores, a quienes ganan sueldos más precarios, los problemas de los ciclos económicos. Seamos más solidarios como país, entendamos que esta reforma laboral permite humanizar una visión de país donde los trabajadores son los que ayudan a producir la riqueza, son personas que necesitan más apoyo y por ende necesitamos un país que nos nivelemos en la solidaridad y también en los materiales, en materia de diferencias salariales. Yo creo que esto no afecta esencialmente las decisiones de invertir, menos ahora después de un año de trabajo y de debate de la ley laboral, ya que este fenómeno los empresarios ya lo han internalizado como un hecho cierto que va a ocurrir en el país. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches, gracias.